El tema de la drogadicción, del consumo, del tráfico, de la promoción del consumo, de la validación de las adicciones a la droga, de la normalización del consumo desaforado de drogas, ha tenido en Gustavo Petro un aliado de postín. Porque Gustavo Petro no es cualquier presidente. Gustavo Petro es el presidente de uno de los países que ha tenido mayor número de problemas a lo largo de su historia con el tema del narcotráfico y con el tema de la violencia asociada al narcotráfico. Estamos hablando además de un país, Colombia, que ha tenido grupos guerrilleros que han financiado su actividad con el dinero producto del negocio del narcotráfico, que terminan luego convirtiéndose, en vez de ser organizaciones guerrilleras para la toma del poder, se terminan convirtiendo en ejércitos particulares del negocio del narcotráfico. Por eso es que Gustavo Petro, cuando habla sobre el narcotráfico, no sabemos si habla, o mejor dicho, estamos seguros de que no habla como un estadista ni como un presidente responsable. Porque conociendo los problemas que le causa el narcotráfico a su país, que hable de la forma en que habla del narcotráfico, nos deja claro de qué está hecho este señor. Pero además de eso, cuando el señor viene de formar parte de una organización criminal guerrillera que actuaba al amparo de la violencia que el narcotráfico había desatado en Colombia, cuando vemos que este señor además ha sido acusado de recibir dinero del narcotráfico para el financiamiento de sus campañas, y cuando además de esto vemos que el señor es acusado de ser un drogadicto, no un consumidor, un drogadicto, por miembros de su propio equipo de trabajo, uno no puede hacer menos que pensar si de verdad vale la pena seguir dejando de lado las señales que a lo largo de lo que va de gobierno de Gustavo Petro han ido quedando por el camino, que lo acusan, sí, pero ¿qué dice él? ¿Qué hace él? ¿Con quién se muestra él? ¿De qué manera habla Petro cuando le toca hablar de la droga? ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? Si el precio de la cocaína sube, tenemos éxito. Si el precio de la cocaína baja, estamos fracasando. La cocaína no es más mala que el whisky. Que de nuevo las banderas rojas se alcen. A confesión de parte, relevo de pruebas, la relación de Gustavo Petro con las drogas. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo y por qué? De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Queda perfectamente claro para todo aquel que tiene algo en el cerebro que la fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar no los verás salir. Te romperán las piernas para venderte las muletas. Te expropiarán las muletas y le echarán la culpa al imperialismo yanqui, le echarán la culpa a la DEA, le echarán la culpa a la ONU, le echarán la culpa a la Banca Internacional, al Fondo Monetario Internacional, al capitalismo salvaje, a Trump, a Bukele, a Milei, a la derecha, a los liberales, al liberalismo, al neoliberalismo, a cualquiera. Todos van a ser culpables, menos ellos. Menos ellos. Porque así son. Te robarán la ceniza y el cenicero, las flores y el florero, el muerto y el entierro, la vela y el velorio, la ropa y el ropero, la tinaja y el tinajero, el país en el que viviste, la paz de la que disfrutaste, tus recuerdos de infancia, la historia que te contaron, la historia que viviste, la forma de caminar, las ganas de vivir y hasta el agua de los floreros. Y si no te gustó es porque muy probablemente tienes estampado en el alma una hoz y un martillo envueltos en una licra de animal print. Eso es muy probable.
Si tú ves los desmanes, si tú dices que eres de izquierda, escucha bien esto que te voy a decir, sin ánimo de pelear contigo. Escucha bien lo que te voy a decir. Si tú ves los desmanes que hace la izquierda, los regímenes de izquierda, y tú dices que eres de izquierda, y cuando ves esos desmanes, la respuesta que das es, no, pero es que eso no es verdadera izquierda, te tengo una noticia. Eso es la izquierda. Y si tú dices que eres de izquierda, eres eso. Si eso te repugna, no eres de izquierda. Tú deberes denunciarlo. Quédate para que lo entiendas. Y si no lo quieres entender, mira, fuera de aquí, sabandija. Fuera de aquí, sabandija. Para todos los demás, bienvenidos. Pero recuerda una cosa. Ese personaje nefasto que se encarga de servir de sicario, así como existía Popeye en la historia de Pablo Escobar, así como existía la Kika, que entiendo que todavía está vivo, uno de los sicarios de Pablo Escobar, los sicarios del chavismo en las comunidades para aterrorizar a la gente son las viejas malditas del club. Las viejas malditas del club que en este programa, gracias a la voluntad de la gente que nos hace llegar sus denuncias a través del WhatsApp que ven en pantalla, a través del correo electrónico, donde hemos recibido centenares de denuncias, centenares, no estoy exagerando, centenares de denuncias, podemos poner a la disposición de todo aquel que vea este programa los relatos reales de lo que están haciendo las viejas malditas del club por órdenes de los capos del chavismo en cada una de las comunidades de las cuales recibimos noticia. Atención al patético caso de hoy, que encabezan estas tres personajes viejas malditas del club, conocidas como Nilecta. Tienes nombre de medicamento para la acidez. Tienes nombre de antimicótico. Nilecta. Tienes nombre de enema. Nilecta. La Nilecta con sus secuaces, la Yamilet y la Marjorie. Se han robado los beneficios que envían a los vecinos y que ellas piden a nombre de los vecinos. Estos beneficios supuestamente para refacción de áreas comunes y para refacción de las viviendas son bloques, tanques de suministro de agua, de almacenamiento de agua, bombas de agua, o sea, para bombear el agua y el suministro de agua de forma correcta desde los tanques. Las bolsas de comida las acaparan y las revenden. Cuando llegaron juguetes en diciembre, ellos pasaron la lista de los niños que había en la comunidad y les mandaron unas bicicletas y unas motos eléctricas. Y ellas se quedaron con la bicicleta y la moto eléctrica para sus hijos, para sus sobrinitos, y las demás las vendieron y no le dieron a nadie en la comunidad. Y tú sabes los juguetes que repartieron estas lacras, la Nilecta, la Yamilé y la Marjorie en su comunidad. ¡Atención! Repartieron un muñeco del Super Bigote y repartieron un muñeco de Silvia Flores. ¡Qué desgracia! Nilecta, Yamilé y Marjorie. Ustedes sí, de verdad, sí se merecen ser llamadas viejas malditas del club. La Nilecta, la Yamilé y la Marjorie, sus vecinos las han dejado al descubierto como unas viejas malditas del club. Y recuerden, aquí no promovemos el odio, solo lo recordamos. Mañana más de las viejas malditas del club. ¡Ja! Y seguimos. Amigos, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa hablar de Colombia. No es cualquier cosa hablar de Venezuela. No es cualquier cosa hablar de la degeneración política que está sufriendo Colombia, cuya expresión fundamental es la presencia de un tipo como Gustavo Petro en la presidencia de ese país. Estamos hablando de un personaje bastante oscuro. Estamos hablando de un personaje en cuya historia todo es negativo. Daniel, estás exagerando. No. Estamos hablando de un tipo que tiene graves problemas. Unos problemas de autocontrol que son más que evidentes. Una gravedad
en cuanto al manejo del discurso, donde para él la confrontación permanente es la norma, cosa que es lo que distingue la praxis política del socialismo del siglo XXI. Es decir, están en campaña de forma permanente, llegan al gobierno y siguen en campaña, no se dedican a hacer gestión, no se dedican a conciliar, no se dedican a hacer consensos, sino permanentemente a chocar el carro, a chocar contra la gente, a confrontar. No hay un solo momento de paz ni de sosiego, están permanentemente confrontando. Y en esa confrontación, lamentablemente, nunca le dejan claro al ciudadano su voluntad de llevar a cabo cambios que sean hechos en beneficio de la sociedad. Cuando se les dice, cuando plantean algo, no quieren convencer a la gente, le quieren imponer lo que ellos creen. Su idea de la democracia es mentira. Ellos lo que quieren es imponer un modelo. Y cuando alguien decide, aún siendo partidario original del proyecto de ellos, cuando alguien le dice, mire, así no es, debemos mejorarlo, debemos hacerlo de otra manera, o simplemente yo no estoy de acuerdo con eso, ese que disiente no se le toma como alguien que tiene el derecho a tener su propia opinión. No, a ese se le toma como traidor, a ese se le toma como renegado, como converso y además de eso como enemigo. Para estos regímenes, para este socialismo del siglo XXI, no existen adversarios políticos, existen enemigos y esos enemigos además son de forma permanente sometidos al escarnio, deshumanizados, perseguidos y por supuesto encarcelados, torturados y asesinados si se les deja llegar allá. Y no se puede pensar algo distinto con respecto a Gustavo Petro si se le permite tomar el control de Colombia de aquí en adelante mucho más profundo de lo que ya lo ha hecho. Porque no necesita Gustavo Petro demostrar su voluntad de ser un asesino, de ser un secuestrador, de ser un extorsionador y de ser un torturador, porque ya lo fue. Es decir, cuando una persona decide meterse en una organización guerrillera para secuestrar, para extorsionar, para asesinar, para cometer actos terroristas, cuando alguien decide hacer eso es porque tiene una voluntad criminal. Y no existen excriminales, amigos. Eso no existe. El que asesina a una persona lo asesinó. Ese no es un ex asesino. Que haya ido a la cárcel y haya pagado la condena a la cual lo impusieron, está bien. Pero no deja de ser un asesino. No existen ex asesinos. No existen ex violadores, no existen ex ladrones, ni mucho menos ex mafiosos o ex narcotraficantes. Y ese es el caso particular de Gustavo Petro. Gustavo Petro, que en efecto, y la gente, o sea, yo entiendo que los colombianos, bueno, pero es que Colombia no es igual que Venezuela. Me lo dijo un taxista cuando pasé por Colombia a mi salida de Venezuela en el año 2017, que me dijo, no crea usted. ¿No cree usted que aquí no va a pasar lo de Venezuela? Aquí los militares no lo van a permitir. Y yo le dije, amigo, hasta donde yo sé, en Colombia no ha habido un golpe de Estado militar desde que yo tengo noticia. En Colombia se dan otros fenómenos, pero golpe de Estado militar y una intervención militar, eso no ocurre. El caso Rojas Pinilla fue una cosa muy sui generis, tanto cuando entró como cuando salió. Y creo que eso no coincide con la realidad que uno en la historia puede constatar. Yo siempre digo que en el caso de Colombia o en el caso de España, un gobierno, un régimen, expresión del socialismo del siglo XXI puede ser muchísimo peor que en Venezuela. ¿Por qué en Colombia puede ser peor? Porque Colombia tiene el grave problema que no se ha terminado de la violencia guerrillera, con unos largos años de experiencia. Estamos hablando de unos jefes guerrilleros que tienen años en esto y que tienen experiencia peleando contra el Estado con todo lo que eso significa. En el caso de Venezuela es otra cosa. En el caso de Venezuela estamos en otro nivel. Yo lo he contado en mi libro, Una mesa de tres patas. Ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Allí en ese libro, si usted quiere saber lo que le puede pasar a Colombia, si se permite que el chavismo colombiano haga metástasis, léase este libro para que lo comprenda. Porque antes que sea demasiado tarde. Se lo recomiendo. Una mesa de tres patas está a la venta a nivel mundial en Amazon. Si te encuentras en Madrid, lo puedes comprar en la edición especial
y exclusiva que se vende en la librería Los Pequeños Seres de Madrid. Ahí lo consigues al mismo precio que en Amazon, pero autografiado y con una dedicatoria muy especial para cada uno de esos libros. Si vas, salúdame al camello, que ese camello es pana mío y sin duda alguna la vas a tener muy bien. Y hablando de España, Hispanidad Abogados y Asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Deja tu caso en manos de los mejores abogados en materia de extranjería para que estés en España con todas las de la ley. Y recuerda que Eduardo Villegas es tu coach de comunicación. Mejorar tu comunicación es mejorar tu vida. Liderizar un equipo de ventas requiere no solamente una estrategia apropiada de marketing, sino también una estrategia apropiada de comunicación efectiva. Déjate guiar por tu coach de comunicación, Eduardo Villegas. Mejora tu comunicación y mejora tu vida. El que no va a mejorar su comunicación ni va a mejorar su vida nunca es Gustavo Petro. Este incidente que vamos a ver a continuación ocurrió durante su campaña. Durante su campaña, Gustavo Petro se gana el remoquete de Gustavo Petro gracias a esta intervención en un acto público. Atención. Verdezca, que de nuevo las banderas rojas se alcen, que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia. ¿Cómo hacerlo? Si votaron por Uribe, si votaron por Duque, si la realidad fue la destrucción económica del territorio, si la realidad fue condenar a la población de Girardot a la pobreza. Por cierto que detrás de él está el senador, el para entonces senador Bolívar, quien ha sido incorporado a su gobierno. Ya vamos a escuchar lo que el señor dice cuando le pregunta sobre las adicciones de Petro, que por lo menos en este caso Petro tuvo que confesar, tuvo que reconocer que estaba ebrio en ese momento, que le había caído mal un trago porque no había comido. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, las excusas y todo aquello. Pero con respecto al tema de la droga, yo puedo entender que una persona esté de acuerdo con la legalización de la droga. Yo en determinado momento lo estuve. Pensaba yo en determinado momento que el que se quisiera meter su vaina, que se la metiera. Y lo pienso como un ciudadano. No, yo no soy dirigente político, ni soy activista político, ni tengo responsabilidades de gobierno. Con el paso del tiempo que he visto en las calles de Europa, sobre todo después de la pandemia, las consecuencias gravísimas que han tenido en estas sociedades, el consumo de drogas y la drogadicción, mira, me lo pensaría muy bien, sobre todo por este tema de estas drogas nuevas de diseño y todas estas cosas que están dejando unos panoramas bien complicados en los principales núcleos urbanos al menos de Europa, que es lo que yo he alcanzado a ver. Pero una cosa es lo que piense yo como ciudadano, pero que un presidente tenga una opinión con respecto a la legalización de las drogas puede tener cierto sentido. Lo que yo no comprendo es por qué hacerlo de la forma alegre y con las comparaciones infames con las cuales las hace Petro. Es que Petro parece ser que está decidido a ser un infame en todo momento. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos. Así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial. Cosas de la injusticia, cosas de la irracionalidad, porque el poder mundial se ha vuelto irracional. Ven en la exuberancia de la selva, en su vitalidad, lo lujurioso, lo pecaminoso, el origen culpable de la tristeza de sus sociedades, imbuidas en la profunda compulsión ilimitada de tener y de consumir. De tener y de consumir. Banalizar, porque hay distintas formas de banalizar un tema. La legalización de la droga es un tema de discusión serio,
Pero cuando este señor se lanza una comparación, nada más y nada menos que en ese foro, en las Naciones Unidas, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se lanza una comparación tan infame como esa, diciendo que es igual ser un país productor de petróleo a ser un país productor de cocaína, diciendo que pobrecita la cocaína porque la tienen estigmatizada, comparando el carbón con la cocaína, como si hay gente en la calle muerta, tirada en la calle por consumo de cocaína o por consumo de carbón, como hay por consumo de cocaína, de crack, de fentanilo y todo lo demás. Es una banalización del tema. Es una banalización del tema que el tipo lo hace, además de eso, en ese estilo tan particular y tan propio de él, donde lamentablemente lo único que hace es mostrar su voluntad de permanente infamia, porque el tipo de verdad es un infame. Y entonces la cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina, no porque sea más mala que el whisky. Eso los científicos analizan. La cocaína no es más mala que el whisky. Y lo que sí le cayó a Estados Unidos, que es el fentanilo, eso sí los está matando. Es una cosa triste, porque si bien puede y debería darse una discusión sincera sobre el tema de la legalización de las drogas, sin duda alguna es un tema serio, pero que el presidente de Colombia, que es un país abatido por la lacra del narcotráfico y de la violencia asociada al negocio del narcotráfico, hable de esta forma tan ridícula, intentando ideologizar un tema, ¿no? Porque Occidente, como si Holanda no tiene un alto nivel, un grave problema con el tema del narcotráfico también y de la droga. Es decir, llevando este tema a la cuestión, no, lo que pasa es que como la droga se hace en este país, entonces nos estigmatizan. Amigos, nadie está hablando del tema ideológico ni del tema relacionado, ni quién lo hace ni quién lo consume. Aquí lo que se está hablando es del grave flagelo que es el narcotráfico y las consecuencias que causa. Y usted, siendo presidente de un país afectado por el problema, no debería hablar de ese nivel de banalidad. No debería hablar desde ese punto banal en el que usted habla sobre este problema. En tal sentido, es más que evidente que este señor, el grave problema que tiene es en efecto el de no comprender que al momento de tú comunicarle al país y al mundo lo que es tu punto de vista, tienes que hacerlo con la seriedad de un tema tan difícil como esto y olvidarte de ese tema del Caribe, de todo aquello, de ser simpático y de echar un chiste. Esto no es chiste. Esto no es chiste. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que te acusan de ser un drogadicto y te recogemos todas las declaraciones que has dado y todas las acusaciones que te han hecho. Entonces uno dice, bueno, con razón. Cómprate una póliza, porque la cosa está mal. El mejor momento para comprarte una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado Gustavo Petro con unos tragos de más montado en una tarima. Malo y tarde. Te lo dice tu asesor Gustavo. Pólizas de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos. Pólizas de seguro de viaje donde quiera que estés y a donde quiera que vayas. Y si se trata de proteger el patrimonio que tanto te ha costado construir allí en los Estados Unidos, recuerda que un fideicomiso en vida te garantiza que tus herederos no pasen el resto de su vida peleando su herencia en una corte sucesoral, sino que tengan acceso a ello en los términos que tú decidas con un fideicomiso en vida. Háblalo con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Y ya no vamos para Escocia. Yo tengo unas ganas de irme para Escocia ya. Bueno, no le vayan a decir a Gustavo Petro que en Escocia lo del wiki, porque Gustavo Petro es capaz que se va para allá para Escocia y se mete en una barrica. Va a ser como el Chavo del 8, pero la barrica de él, el barril de él va a estar lleno de wiki, de single malt. Y va a chapotear así. No, por favor. Nosotros queremos que nos cuenten la historia maravillosa del whisky y de todas las cosas bonitas que nos pueden contar allí en Escocia, la historia de Escocia, todas las maravillas que se han vivido en esa tierra, la ruta de Harry Potter, la ruta del whisky, lo que quieras. En cualquier momento del año, organízalo con tiempo, que la gente de Hablemos de Escocia en Castellano está allí para organizar ese maravilloso viaje, esa maravillosa ruta. Mira, ¿qué va a pasar en Venezuela cuando salga el régimen del poder? Que van a quedar las cárceles llenas de malandros. Por eso Marcelo Crobatto aprovecha esa historia, ese elemento para recrearlo en su novela, la primera novela de Marcelo Crobatto, Asalto a la cárcel. Hay que tomar el control. Está a la venta a nivel mundial en Amazon, porque es necesario empezar a pensar qué vamos a hacer cuando el chavismo haga caput, qué vamos a hacer con las cárceles, las vamos a dejar allí, si esa es la base del control que tienen del país. Asalto a la cárcel de Marcelo Crobatto, a la venta a nivel mundial en Amazon. Y te voy a decir una cosa. Easy Tax To Go es una gran empresa para organizar todo lo relacionado a tus finanzas y declarar tus impuestos. Pero ahora tienen una maravillosa idea, que es
crecer junto a la gente que quiere dedicarse a esta labor. Si quieres estar como aliado comercial de la gente de Easy Tax to Go, puedes llamarlos y si tienes, por supuesto, facilidad para el tema de los impuestos, eres contador, administrador o te gusta el tema, la contabilidad y todo lo demás y sientes que puedes no empezar desde cero, sino empezar con la gente de Easy Tax to Go como aliado comercial, comunícate con ellos porque Easy Tax to Go tiene no solamente la organización de tus finanzas para tu declaración de impuestos, no solamente la formación en la materia, sino también abierto el paraguas de las alianzas comerciales para hacer su crecimiento, compartirlo con los interesados en entrar en este fascinante mundo. Habla con la gente de Easy Tax to Go, con su asesora estrella Merángel Lanten y el muchacho de la película es Leonardo García. Lo de Petro verdaderamente a veces uno siente que se termina convirtiendo en un chiste, ¿no? En un chiste. Porque además de eso, el tipo escoge unos escenarios para hablar. Fíjate lo que el tipo se atreve a decir en presencia de las fuerzas de seguridad del Estado, en un acto con la policía y los militares. El señor habla otra vez del tema de la droga en estos términos alegres y deportivos, como si se tratara de cualquier tema. No es cualquier tema. La inteligencia militar hoy también tiene que descubrirnos otros factores que permiten que se pueda construir un ejército privado al servicio del ejército del negocio del narcotráfico en cualquier territorio de Colombia. Inteligencia son radares. Por ejemplo, inteligencia es saber si el precio de la cocaína sube o baja. Si el precio de la cocaína sube, tenemos éxito. Si el precio de la cocaína baja, estamos fracasando. Luego podemos medir nuestra efectividad a partir del precio de la cocaína. Tenemos que saber si el consumo de drogas está variando en el mundo. Si es cierto que los norteamericanos, lamentable y desgraciadamente para esa sociedad, se están pasando en masa de la cocaína al fentanilo que los mata. Porque eso va a provocar que los narcotraficantes colombianos o busquen el fentanilo y si penetra en nuestra sociedad, ahí sí que entramos en una cuarta fase de degradación. O se van para Europa, para Rusia y para China y cambian nuestras estrategias. Hoy se captura 5 veces más cocaína en Amberes y en Ámsterdam. Este señor está hablando de una forma tan alegre, de un tema tan delicado en presencia de las fuerzas policiales. Y probablemente eso no fue lo que él quiso decir, pero la frase se puede interpretar de distintas maneras. Si el precio sube, nos va bien. Si el precio baja, nos va mal. Pero ya va, ¿cómo es eso? O sea, eso amerita explicárselo mejor. Sí, bueno, la ley de oferta y la demanda, si el precio está más alto es porque hay escasez, si el precio está bajo es porque hay abundancia. Sí, pero eso no fue lo que se entendió. Eso no fue lo que se entendió. No, y que si y prácticamente poniendo, sí, es decir, cuando el señor habla del fentanilo y habla de la cocaína y pone a la cocaína como mejor que el fentanilo, nos está o sea, ¿qué clase de argumentación es esa? No se metan fentanilo, métanse cocaína, que la cocaína es la que nosotros vendemos y es mejor. Amigo, por favor, ¿qué te pasa? O sea, esa argumentación es verdaderamente infame. Y ese punto al que llegó Gustavo Petro con esta participación, a mí me parece verdaderamente nefasta. Nefasta. Y es allí donde entonces empiezan a salir cosas del ayer. Recuérdese que hace unas semanas a Gustavo Petro, y por eso es que este tema ha tomado este color, el señor Gustavo Petro fue acusado por quien fuese su canciller, lo acusa de ser un drogadicto. Dice su ex canciller Álvaro Leiva que en una gira en Francia, el señor, la gira era de 3 días y la gira terminó durando 5 días porque el señor se desapareció durante 2 días y no sabían dónde estaba. Eso es lo que dice el canciller. Y lo aseveran muchos de los periodistas asistentes a la gira, que en efecto, que el presidente se desapareció durante 2 días. Y dice Álvaro Leiva que el señor se desapareció porque andaba drogado, porque él es un drogadicto. Petro dice que no, que él estaba con su familia. Nadie te está diciendo si estaba solo o estaba acompañado. Lo que te están diciendo es que estaba con quien estaba, pero estaba drogado. Él no responde a eso, sino que empieza con los chistecitos y con las chanzas. Entonces, cuando surge esta situación, empiezan a salir cosas del pasado. Hace un año, la señora Ingrid Betancourt, ampliamente conocida por haber sido secuestrada durante años por la FARC y rescatada en una operación durante el gobierno de Álvaro Uribe,
Además de eso, una señora que, bueno, que lamentablemente después de su salida de ese secuestro se han conocido cosas bastante terribles del tiempo que estuvo ahí secuestrada y bueno, quizás no es una señora que nos caiga del todo bien, pero la señora hizo unas aseveraciones importantes hace un año sobre la primera vez que conoció a Gustavo Petro, porque fue invitada junto a otros dirigentes por Gustavo Petro a su casa. Esto fue lo que contó hace un año Ingrid Betancourt. De ese momento en que lo conozco por primera vez a Gustavo Petro, fue la primera vez que lo vi y lo conozco en una situación un poquito escabrosa porque me invita a su casa, tenemos una cita y resulta que él está tirado en el suelo y está inconsciente. Y me recibe la esposa de ese entonces y me dice, bueno, toca que vuelvas más tarde porque no, es decir, no está en su mejor momento. Entonces eso se hace y esto no tiene ninguna importancia, salvo que toma relevancia es cuando se pone, digamos, en perspectiva con lo que ha venido siendo el comportamiento del presidente en su primer año de gobierno. Es decir, ausencias repetidas, imposibilidad de mantener una agenda oficial, y estas faltas pues obviamente se ponen a la luz del tiempo, y lo que sí se puede decir es que son situaciones que no son nuevas, que es parte de algo que se ha visto en otros momentos de su vida, pero obviamente ya como presidente él tiene que cumplir con unas obligaciones y ahí es donde el asunto pues ha tomado relevancia. Yo no estuve sola ahí en ese momento, otras personas que estuvieron ahí, en particular el presidente Petro, hace referencia a Carlos Alonso Lucio, que en ese momento también era representante de la Cámara como yo, era amigo del ahora presidente y él corrobora, es decir, eso fue algo que vivimos, nunca, digamos, salió a la luz pública, pues porque era un hecho, digamos, de cosas que suceden en la vida privada, pero el asunto es que en el caso del presidente Petro, lo privado se ha vuelto público. Yo en el caso particular de lo que estoy narrando, simplemente lo hago como testigo de una situación que viví. No soy médico, no tengo ninguna capacidad para decir si Petro estaba enfermo, si no estaba enfermo, si esto fue una cuestión de que se pasó de tragos, que le puede pasar a la gente. No sé si es un tema de adicción y obviamente todo esto son temas que van poniéndose en la palestra porque hay otras informaciones. Entonces la gente lo que está haciendo es construyendo el rompecabezas. Exacto, la gente está construyendo un rompecabezas. Porque si al tipo lo acusa su exministro de Relaciones Exteriores de ser un drogadicto en una larga y extensa carta pública, la gente dice, oye, ya va, espérate un momento, pero hace un año Ingrid Betancourt dijo esto, y hace 2 años Benedetti dijo esto, y cuando la campaña, el tipo apareció en este estado, etc. No está como raro. No hay este tema del 2 más 2 es 4. Entonces le preguntan a uno de sus más cercanos desde siempre, que es este señor Bolívar, que por cierto anda apareciendo en las encuestas como presidenciable. Dios mío, ¿qué más le va a pasar a la pobre Colombia? Quisiera yo que Colombia le fuese mejor. Porque entre la presencia de Gustavo Petro, de la Francia Márquez, la del helicóptero, y este bicho Bolívar, yo no sé qué más, qué daño, Dios mío, le habrá hecho Colombia al mundo para estar viviendo esta desgracia. Interroga una muy buena entrevista que le hacen a este señor Bolívar sobre el tema. Bueno, y el hombre, que es amiguísimo de él desde siempre, le pregunta sobre el tema de la supuesta drogadicción de Petro y bueno, nos sale con esta atención. Usted que ha acompañado tanto al presidente, ¿el presidente tiene un problema de adicción a las drogas? Mire, lo puedo jurar sobre una Biblia, nunca
en los años que lo conozco y en el mucho tiempo que he compartido con él, lo he visto ni consumiendo drogas ni bajo el efecto de las drogas. No sé si otras personas lo han visto. Yo personalmente doy fe que eso nunca lo he visto. Nunca he visto en el presidente un problema de drogadicción. Lo más que hemos llegado por allá en Miami una vez a tomarnos unas cervezas y en Nueva York una vez un vino después de un debate que tuvo incluso con el presidente Duque cuando eran candidatos ambos. Nunca he visto eso, o sea, yo no puedo decir que es cierto ni que no es cierto, pero eso es lo que yo puedo dar fe. Sin embargo, ¿qué explicación ustedes, los que han sido leales al presidente Gustavo Petro, le dan a que, por ejemplo, Armando Benedetti, que es hoy su ministro del Interior, que maneja la Casa de Nariño, ya lo había dicho en el 2023, que el presidente tenía un problema de cocaína y que esté hoy en la Casa de Nariño manejando los hilos del poder de Colombia? Ustedes, que son los cercanos al mandatario, que lo acompañaron en llegar a la Casa de Nariño, ¿qué explicación le dan a eso? Pues mira, cuando a nosotros no nos gusta algo, uno lo manifiesta. En ese momento yo entiendo que el contexto de esa frase de Armando Benedetti fue en unos audios, o yo no sé si lo habrá dicho en persona, no tengo el conocimiento porque llegué tarde a la... Lo dijo en una entrevista a Vicky Dávila, donde le dice a Vicky Dávila que si dicen que él tiene problema de cocaína, que si acaso el presidente Gustavo Petro no los tiene. Bueno, si lo dice Armando Benedetti, pues esa es la versión de Armando Benedetti, que me parece también desleal. Pero si el presidente la tuviera, mire, yo lo que sí le aseguro, si Petro ha frenteado cosas más grandes, ¿por qué no puede salir a decir, tengo un consumo recreativo de lo que sea? No sé de qué droga estén hablando. Él lo diría. A mí eso como ser humano no me afecta. Yo lo enfrento con un enfoque de salud, como una persona, si llegara a estar enferma, como un enfermo. Sí. Las personas que hoy están en las drogas hay que mirarlas desde el punto de vista de un problema de salud, no de un problema un problema social. La salida más armoniosa no sería que él se sometiera a un examen médico y que ese examen determinara, un examen confiable, claro está, que determinara ese examen médico si él está o no en capacidad de seguir gobernando el país. Bueno, pues eso yo creo que le corresponde a él, si quiere demostrar que todo lo que están diciendo son calumnias, pero no creo que yo por lo menos no le recomendaría eso, porque es que yo no soy él. El que padece el problema, si es que lo tiene, es él, y el que debería pedir ayuda es él. Uno de un consejo no puede pasar, pero realmente lo que estamos aquí es minando la credibilidad de un presidente, porque eso es parte de toda la orquestación que ha habido desde el día que él se subió a gobernar este país al sóleo Bolívar, a la silla presidencial. No ha habido un día, que Petro no sea el motivo ni la tendencia en las noticias por algo negativo. Espérate un momentico ahí, tú, Bolívar. Espérate un momentico ahí. Cuando tú dices que es toda parte de una campaña y que al pobre presidente Petro no le han dado tregua hablando mal de él, perdóname. Pero quien dijo que él tenía un problema de cocaína, el primero que lo dijo fue Armando Benedetti, que es su actual, lo dijo en el 2023, y después de eso lo nombra ministro. Es decir, el tipo nombra ministro a un hombre que lo acusó de ser cocainómano. Y tenía de ministro de Relaciones Exteriores a un señor que cuando se va, publica una carta pública diciendo que el presidente tiene problemas de drogadicción. Entonces, ¿cómo es eso que es la oposición? No ha sido ningún opositor. Han sido los propios miembros del equipo más cercano de Gustavo Petro quienes lo están acusando de tener problemas con la droga. Pero siempre van a la victimización. No, que esto es una campaña de la derecha. Pero ¿fue Uribe el que dijo que era cocainómano? No, fue Benedetti. ¿Fue Duque quien dijo que era cocainómano? No, fue Álvaro Leiva, su ministro de Relaciones Exteriores. Así como han salido otros por allí también a echar cuentico. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Que siempre es una campaña, ustedes nunca hacen nada. No, que eso es su vida personal. No. Usted no puede pretender que el presidente de un país ande hablando de la legalización de la droga y comparando el consumo de carbón con el consumo de cocaína, y además de eso defendiendo la cocaína como una droga sana por encima del fentanilo,
y pretender que si esa persona anda diciendo esas cosas y a la vez tiene un problema con la cocaína, se le pueda tener como una persona idónea en el poder. Y si no tuviese un discurso a favor de la legalización de la droga y fuese cocainómano, tampoco es apto para estar en ese cargo. Entonces, ¿cómo es eso? No, una cuestión personal. No, eso le corresponde a él. No. El tipo se tiene que hacer una prueba antidroga. Tiene que haber una junta médica con gente independiente, con notados especialistas, un notario público. Y además de eso, que el señor, por supuesto, bueno, acuda con su abogado, con lo que sea, y que se haga una prueba. Le voy a decir una cosa, fíjese esto, de lo que recordé hace hoy, precisamente, preparando este programa. En el segundo gobierno de Rafael Caldera en Venezuela, uno de los peores gobiernos que tuvimos en la democracia, que tuvo muy pocas cosas buenas que resaltar. A Rafael Caldera arrancó un rumor en su segundo año de gobierno, donde decían que Caldera tenía cáncer de próstata, que Caldera estaba a punto de morirse. Arrancó ese rumor, se echaron a rodar esa noticia. No, que Caldera tiene cáncer de próstata, que Caldera se va a morir pronto, que Caldera no llega. Inclusive salió un astrólogo que llevaron a una conferencia del grupo Santa Lucía, creo que fue. Y este señor, ese astrólogo, salió y dijo, no, Caldera se va a morir. Y metieron preso al astrólogo en la DC, imagínate. ¿Cómo se acabó ese cuento? El cuento no se acabó ni metiendo preso al astrólogo, ni con una declaración, ni con unos amigos defendiendo a Caldera. El cuento se acabó cuando Rafael Caldera salió ante los periodistas y mostró un examen prostático. Dijo, aquí está mi último examen. Donde dice que no se han encontrado tales estoy perfectamente sano. Puspa, se acabó ese chisme, amigo. Inmediatamente. Así es que se mata la culebra por la cabeza. Por cierto, Caldera salió en el año 99, que le entregó el poder ilegítimamente a Chávez, al cual él había amnistiado o sobreseído, para que no se moleste la sacrosanta familia Caldera, porque eso no fue un indulto, fue un sobreseimiento, está bien. Lo dejó en la calle a Chávez, le entregó el gobierno sin hacer el juramento debido. Y Caldera vivió como 10 años más. Por eso es que la culebra se mata por la cabeza. Hágalo, Petro. Diga, mira, aquí está, en presencia de notario, ¿no? Yo estoy limpio, no consumo drogas. Pero bueno, como tú eres como eres, yo propondría a un médico para que esté allí, al doctor Ricardo Pérez. Porque el doctor Ricardo Pérez es un hombre que está poniendo en alto el nombre de la medicina venezolana en los Estados Unidos. El cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos, tiene todo el acompañamiento requerido para que el suministro del medicamento Ozempic para combatir el sobrepeso tenga las herramientas nutricionales necesarias y el seguimiento que hay que hacer permanentemente para que todo vaya como debe ir. Doctor Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos. En el Doral Miami, y allí en la Florida está César. Dale a César lo que es del César. Todo lo que tenga que ver con refacciones, remodelaciones y asuntos vinculados a la construcción en la Florida, tienes que dejarlo en manos de los profesionales. No caigas en manos de toderos que te pueden causar problemas. Porque tú crees que nada más es cambiar el color de la casa, porque voy a pintar la casa distinto. O no, nada más es cambiar el césped. No, nada más es poner un nuevo jardín. Y resulta ser que las normas, el criterio estético, el respeto a las normas del urbanismo, todas esas cosas, las sabes. César sí lo sabe. Por eso, César con su equipo de Lancor Construction Services está ahí en la Florida para ti. Comunícate con él, que César en Lancor Construction Services es el rey de la construcción en la Florida. Y recuerda que mi gente es Best Pro, the best of the best. Los mejores contenidos audiovisuales y la mejor gestión de tus redes sociales, déjalas en manos del equipo campeón Best Pro Digital Marketing, the best of the best. Benedetti. ¿Ustedes se acuerdan de ese dicho de dime con quién andas y te diré quién eres? El ministro del Interior de Gustavo Petro lo acusó, antes de ser ministro del Interior, lo acusó a Petro de ser un cocainómano y dijo que él era drogadicto también. Y si usted tiene el ministro del Interior hablando de un tema de un país, el ministro del Interior de Colombia, hablando de un tema tan difícil como lo es el consumo de drogas, un tema gravísimo, usted lo que se espera es que el señor, siendo un drogadicto como él lo ha confesado, ¿verdad?, hable del tema con responsabilidad, con seriedad,
y que no ande con chanzas ni con jueguitos. Pero ¿qué se encuentra usted del mejor amigo de Gustavo Petro? Del hombre que controla quién entra y quién no entra en el Palacio de Nariño, porque es también el encargado de la Secretaría de la Presidencia. El hombre que es además el ministro del Interior, es decir, el encargado de las políticas de seguridad en ese país. ¿Cómo habla el señor cuando habla del consumo de drogas? Chistecitos. ¿Cómo fue la primera vez el acercamiento? El primer acercamiento. Con unos amigos, me estoy acordando, esa pregunta no me habían hecho, con unos amigos. Estábamos 4 amigos y uno de ellos sacó 1 gramo, y entonces eso fue como en el año 85 o algo así, y lo probé. Pero para esa época había mucha cantaleta sobre las drogas, entonces uno como que iba y volvía. Entonces, pero sí fue como para el año 85. ¿Pero solo polvo, señor ministro? ¿Polvo qué? O sea, blanco. ¿Solo polvo blanco? ¿O también probó de otras? Pero qué experiencia. No, pues. Experiencia. Yo lo reconozco, yo lo reconozco. En la calle yo lo reconozco. Sí, cuando los mira cajeteando. Porque para ellos el consumo de droga es un chiste. Para ellos el consumo de droga es un chiste. Ese es el ministro del Interior de Petro, echando chistes sobre el consumo de la cocaína, la primera vez que se metió un pase de cocaína y estaba con 4 amigos. Sería bueno saber quiénes son esos 4 amigos. ¿Quiénes eran? Piedad Córdoba, Gustavo Petro, ¿y quién más? ¿Cuáles eran los otros 2? No, de verdad, son unos impresentables. Ese es el ministro de Relaciones. Tiene 2 cargos. Es ministro del Interior y director del despacho del presidente. Es decir, él es quien decide quién entra y quién no entra al Palacio de Nariño. Por lo tanto, si el que decide quién entra y quién no entra al despacho del presidente es un confeso drogadicto, y además de eso, ese que decide quién entra y quién no entra al despacho del presidente ha acusado al presidente de ser un cocainómano, valdría la pena preguntarse por qué el presidente lo tiene encargado de cuidar la puerta de su despacho, siendo un drogadicto y habiendo acusado al presidente de ser un drogadicto también. ¿Será que este señor Benedetti actúa con tal impunidad mostrando sus adicciones y acusando alegremente al presidente de ser también un drogadicto porque es el hombre que se encarga de mantener y de ayudar al presidente de Colombia a mantener sus vicios? Es una pregunta que hago, no una acusación. Me gustaría saberlo. Debería saberlo la sociedad colombiana. Los ciudadanos colombianos tienen el derecho a saber si su presidente es un drogadicto. Yo recuerdo, porque el tema de las acusaciones a los presidentes siempre va a existir. Les hablaba del caso de Rafael Caldera, que decían que tenía cáncer de próstata, el señor mostró su examen. En el caso de Richard Nixon, cuando Richard Nixon lo acusan de una cantidad de cosas, lo que a él más le molestó de las acusaciones, que luego se descubrieron que habían sido algunas de ellas ciertas, a él le molestó muchísimo que lo acusaran de haberse robado unos reales. Y recuerdo muy bien cuando el tipo dice, a mí me están acusando de haberme... o sea, el ciudadano de los Estados Unidos merece saber si su presidente es un ladrón y yo no lo soy. Y sacó su declaración y sus cosas, y su declaración de impuestos, y sus gastos, y las cuestiones, lo que gastaba, etcétera, etcétera. Es decir, usted no puede escudarse siendo presidente de un país en que esa es mi vida privada, porque si en su vida privada hay drogadicción, ya eso deja de ser privado y pasa a ser asunto público, porque los asuntos públicos en manos de un drogadicto, como lo han acusado ustedes sus propios colaboradores, son unas cosas sumamente peligrosas. Y tenga cuidado, señor Petro, mejor vaya y hágase ese examen. Hágase ese examen. Y tenga cuidado con las cosas que le pasa a Benedetti, porque si Benedetti tiene los mismos problemas que tiene usted y es su dealer o el que le permite entrar a los vendedores de droga a su despacho, tenga cuidado que un día de esto le ponen una cosa que no es y termina usted, después de pasar la nariz por donde no era, termina usted en un sitio muy caliente con Chávez al lado. ¿Y dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve, no te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, te lo repite, Lara Farías, Chávez está en